Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Verdad, espacio para reflexionar sobre la verdad del conflicto armado en nuestra región y el país. Acompáñenos cada semana con una entrevista, una voz y una perspectiva diferente. Escuchar y esclarecer la verdad es una tarea de todas y de todos. Sí, al final. Bueno, ya que estamos, lo anunciado, vamos hoy a tener un programa muy especial de la Comisión de la Verdad y sobre todo del esclarecimiento de algunos hechos de violencia que se han registrado en el departamento del Caquetá. Hoy nos acompaña la doctora Lina Forero Martínez, ella es investigadora para el esclarecimiento a nivel de la territorial Caquetá, de la Comisión de la Verdad. Le damos una cordial bienvenida y destacamos también que es una magíster, quiere decir que son personas que se han capacitado para el análisis cómo son los conflictos armados y los conflictos a nivel internacional. Con esto la saludamos, le damos los muy buenos días. Gracias por estar aquí en Enfoque y por hacer posible y visible estos hechos que han sucedido. Yolanda, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá y poder compartir con el Caquetá todo lo que estamos haciendo para poder saber qué pasó con el conflicto armado de tantos años, desde el año 1958, que es nuestro año de mandato. Bueno, en este proceso lo bueno de la Comisión de la Verdad y el Esclarecimiento es que ustedes tienen un periodo establecido, no es una labor ilimitada que mucha gente dice. ¿Qué se espera conocer, de acuerdo al trabajo que ustedes como investigadores han realizado, sobre los impactos de la guerra en el Caquetá y qué puntos ustedes resaltan de esos aspectos que se presentaron, pues obviamente positivos y negativos? Bueno, pues como tú dices, es verdad, la comisión solamente tiene 3 años de duración, el próximo año ya sería nuestro año final y lo que nosotros hemos siempre priorizado es escuchar a las personas que nos quieran hablar, víctimas del conflicto relacionados y también personas que son testigos de hechos que pasaron acá desde el año 1958 pues hasta la fecha. Yo creo que las personas, todo lo que nos han contado son quienes dictan este camino de investigación. La metodología de investigación que usa la Comisión de la Verdad parte precisamente de esos testimonios, de esas palabras para poder ir estableciendo tanto los casos ilustrativos de lo que pasó, en este caso en el Caquetá, y esos casos ilustrativos cómo alimentan patrones. Patrones me refiero a violencias sistemáticas o cosas que se repitieron y son cíclicas y demuestran cómo toma lugar el conflicto aquí. En este momento lo que nosotros estamos haciendo además es entender esos síntomas del conflicto de manera macrorregional. Cuando te digo macrorregional es que la Comisión de la Verdad eligió unos territorios comprendidos por varios departamentos en lógicas de conflicto, por corredores de coca, por otro tipo de características que unen. Entonces, la primera región, nosotros estamos en 2 regiones, la primera región en donde estamos es la región Macro-Orinoquía, que comprende los departamentos de Casanare, Meta, Vichada, Guaviare y por supuesto pues Caquetá, y con ellos nos preguntamos por ese contexto histórico y la colonización. El tema de la colonización de estos territorios y especialmente del Caquetá marca mucho de lo que pasó en el conflicto. Si uno se pone a pensar los primeros pobladores, aparte pues obviamente de los pobladores originarios que eran los indígenas, los colonizadores que vinieron eran también rezago de esa violencia que se había vivido en los años tanto 40, 50 de todo el tema pues del periodo de la violencia, ¿no? O sea, todas las personas desplazadas, tanto del Huila, tanto del Tolima y otras personas que empezaron a llegar. Eso configura unas formas distintas de ver el territorio, ¿sí? Y ustedes saben que en el Caquetá también hubo como 2 clases de colonización, ¿no? Los que vinieron por el norte y los que vinieron por el sur, que venían de 2, digamos, formas políticas de pensar, son 2 formas distintas. Entonces, digamos, nosotros estamos viendo también esa colonización, lo que significa para el conflicto armado, ¿cierto? También sabemos cómo fue toda la parte de todas las columnas de marcha, ¿cierto? De la guerrilla de las FARC que venían de Marquetalia hacia el Pato en el año 65, y esto entonces genera como unas dinámicas importantes pues de entender. Nos preguntamos entonces en esta región precisamente por esos órdenes sociales impuestos por la insurgencia, ¿sí?
es decir, cómo los grupos armados, ¿cierto?, tanto la guerrilla del M-19 como la guerrilla de las FARC, configuraron, ¿cierto?, su manera de actuar diferente aquí en el Caquetá que en otros territorios de Colombia. También nos preguntamos obviamente por los paramilitares y el despojo de tierras que hubo. Nos preguntamos obviamente también por las afectaciones a los pueblos étnicos y por ese fenómeno, digamos, que golpeó tanto al Caquetá, que es todo el tema de la economía de la coca y el narcotráfico, entendiendo obviamente que la economía de la coca también era un sustento familiar y el narcotráfico es otra consecuencia y otra, digamos, otra arista a esa economía que no necesariamente implicaba como a los campesinos y colonos y habitantes del Caquetá. Por otro lado, nosotros también hacemos parte, la parte, digamos, del sur, de Solano, una parte incluso de Solita, pertenece a la macroamazonía. La macroamazonía está compuesta obviamente por Baupés, por Guainía, por Amazonas, una parte del Guaviare, una parte del Putumayo y nosotros. Ahí también hacemos un énfasis más en todo el tema de las afectaciones indígenas, como por ejemplo el exterminio de pueblos, en este caso en el Caquetá, el exterminio del pueblo coreguaje, afectado tanto por el M-19 como por las FARC, por la economía de la coca, y todas estas dinámicas han hecho que ellos pierdan, ¿cierto?, su espíritu, su cultura, que se ha estado recuperando gracias también a intervenciones como el internado que se tiene en Milán para los indígenas. Ahí también nos preguntamos sobre esas políticas contra insurgentes y nos preguntamos también obviamente por las resistencias, ¿no? O sea, la gente cómo ha resistido, y en este caso pues hablamos por ejemplo de cosas como la zona de reserva campesina y en el caso afro el Festival de Danzas de Curillo. Si quieres vemos un video para ver. Sí, te iba a preguntar precisamente en todo esto, lo bueno también es de destacar que este estudio a usted les ha permitido ya cualificar ciertos hechos. Con ese panorama que usted nos acaba de presentar, una introducción muy valiosa, una línea transversal importante para que vea que los hechos no son aislados, van a decaer en algo. Hay un tema muy importante en el Caquetá y tiene que ser el caso de Peñas Coloradas. Ha tenido ya respuesta del gobierno, ha tenido también respuesta de las mismas víctimas que están allí, ha sido un reconocido este hecho. Vamos a presentar este video para que sea la especialista en investigación de estos hechos que está investigando la Comisión de la Verdad, para que nos hable en qué va este hecho de Peñas Coloradas. Estamos en el caserío de Peñas Coloradas, que fue considerado hace unos 15 años la capital económica del Bajo Caguán. Era donde circulaba, llamemos, la mayor flujo de los cultivos de hoja de coca y por consiguiente la comercialización de la pasta básica de cocaína. A finales del mes de abril del 2004, el Ejército Nacional hace presencia alrededor del pueblo. La comunidad tomó la decisión, para evitar posibles retaliaciones de parte de la guerrilla, que hubiera haber una toma del pueblo y un combate frente donde la comunidad iba a estar como en el medio del conflicto, tomó la decisión de desplazarse masivamente. Cerca de unas 700 familias migraron a veredas vecinas y básicamente se ubicaron la mayoría en Cartagena del Chairá, esperando a ver si había la opción, la oportunidad de regresar o retornar aquí a su territorio. Cosa que no ha sucedido después de 15 años. Como ustedes pueden ver, es un pueblo, un caserío totalmente abandonado, solamente con presencia militar. Hay varias versiones de la motivación o del patrón que jugó en definitiva para que la comunidad se desplazara. Creo que habría que precisar bien cuál fue la real verdad. Pues yo creo que hay muchos casos aquí en el territorio, sobre todo en Peñas Coloradas, verdades, por ejemplo, con relación a todo lo que tenía que ver con el control de la insurgencia, la FARC. No solamente en el control de la comercialización de la cadena de coca, sino en términos del control civil, el control político. Hay cosas que están ahí sin contarse realmente. Y yo creo que una tercera sería todo el tema que tiene que ver cuál fue como el rol o el papel del Ejército Nacional en pro de permitir, llamemos, la posibilidad de que esto se volviera, la gente volviera a retornar, como sucedió en la Unión Penella. Aquí no se dieron esas condiciones. ¿Cuál fue la verdad por la cual no se pudo retornar?
Bueno, vean ustedes qué bonito escuchar a estas personas que tantas veces las hemos visto en esta lucha y que nos ha permitido también conocerlas hasta personalmente, conocer esas historias. ¿Por qué no nos dice, doctora Lina Forero, cómo va este proceso de investigación? ¿Qué ha logrado sacar la Comisión de la Verdad? ¿Qué le va a aportar a esta realidad que pasó? Bueno, nosotros hemos escuchado, yo creo que más de unas 350 personas, pero la participación del Caquetá en la comisión pues ha sido de muchas más o menos unas 1000 personas. Eso implica que nosotros hemos logrado poder entender ciertos fenómenos que se repiten y sobre todo lo que la gente quiere esclarecer. Entonces, nosotros tenemos como unos hallazgos iniciales en los que basamos como nuestra investigación en este momento. Una de esas entonces es la militarización de la vida. Pues, todos los caqueteños saben, desde cuando empezaron a hacer todas las protestas en los años 70, empezó a haber una represión muy grande por parte del ejército y de otros grupos armados que estaban como en este territorio. Esa militarización de la vida hace que se sofoquen precisamente esas formas de participación ciudadana de las organizaciones y empiezan como a pasar todos estos temas como por ejemplo, yo no sé si Yolanda se acuerda de todo el tema del Estatuto de Seguridad que aquí se llamó la Guerra del Caquetá, ¿sí? Entre los 70s y los 80s y lo que eso significó, ¿no? Luego entonces también con la llegada del M-19 que impone otro tipo de orden armado, ¿no? Cuando hablamos de militarizar la vida no hablamos de los militares, hablamos es de todos estos actores armados, ¿cierto? Que imponen una forma de vida distinta que genera ciertas características en el territorio. Entonces, esa militarización de la vida para nosotros es algo muy importante de entender. La incursión paramilitar en el sur también hace parte de eso, ¿no? La forma en que llegan los paramilitares, la imposición de sus formas de relacionarse con la gente que eran tan distintas a la guerrilla, pero que también generaron un montón de violencia, sobre todo en el sur, en Belén, ya conocemos toda la historia de la Escuela de la Muerte y todo lo que pasó en el sur. Entonces ese es uno de los temas que nosotros estamos como profundizando, que ha salido como de lo que la gente nos ha dicho. El segundo, y esto es un tema muy importante, yo creo que es el concepto que se tenía Caquetá de territorio baldío, esta idea de los territorios nacionales en los 50, ¿no? Que era como Bogotá, hay unas ciudades acá y el resto es selva y el resto miremos a ver cómo. Claro, eran refugios también de paz que buscaba la gente huyendo de la violencia. Entonces la gente vino acá con ganas de trabajar en paz y poder estar acá. Claro, eso implicaba tumbar un montón de monte, tener conflictos con los pueblos originarios de acá y tratar de establecer formas de vida que la gente conocía en el centro, ¿no? Para poder ser campesinos, para poder sembrar, porque pues esto, pues todos saben que era selva. Entonces digamos ese concepto de territorio baldío que no solamente las personas que vienen, ¿cierto? Encuentran esto como un paraíso lleno de oportunidades, en los gobiernos de esa época y todas las políticas dirigidas a estos sitios no tienen ese diálogo como con la gente que está aquí, ni con lo que está pasando, digamos las características del territorio. Entonces lo que pasa es que se imponen un montón de modelos. El modelo ganadero, que entonces esto tiene que ser ganadero. Ah, no, pero es que acá hay espacio y no hay quien vigile, entonces hagamos coca. No, entonces es que aquí no hay nadie que le importe esto, entonces metamos minería ilegal, metamos exploraciones petroleras sin el consentimiento de las personas y eso genera también unas estigmatizaciones para la gente, ¿no? O sea, el ser caqueteño, ¿no? Lo que representa en otros lados, más si es por ejemplo de San Vicente del Caguán, ¿qué significa, no? Las personas afro de aquí, las personas indígenas, ¿no? Que son del Caquetá, entonces, ¿qué son para el país? ¿Qué representan las personas para el país? Entonces, digamos que ese concepto de territorio baldío, de tierras indolientes, es otra como de las cosas que nosotros hemos como profundizado. Por supuesto, la otra es la coca como economía de sustento familiar, y cómo la transición de la guerrilla frente al tema de la coca. O sea, cómo era al principio, ¿cierto?, de cobrador de impuestos y cómo se va transformando esos papeles para poder hacer de la coca esa economía de la guerra a través del narcotráfico. Entonces,
pasa a ser de una economía de sustento a un tema mucho más fuerte de narcotráfico y todo lo que eso genera. Doctora Lina, ¿cómo funciona ese tema de recolección de testimonios, la historia que ustedes traen, que obviamente necesita esos antecedentes, mezclarlo con unos testimonios como los que acabamos de ver y obviamente lo que ya se está viviendo, que es el reconocimiento como víctimas de conflicto armado colectivo que se dio, por ejemplo, a Peñas Coloradas? A Peñas Coloradas. Bueno, la comisión tiene muchas formas de escuchar, ¿no? Unas formas de escuchar colectivas, entonces nosotros hemos hecho entrevistas colectivas, no solamente con Peñas Coloradas, sino como con otros casos que tenemos, entrevistas individuales y también recogemos informes y casos que nos quieran entregar las personas del común, ¿sí? Esta escucha no solamente se limita a las víctimas, ¿no? Hablamos con académicos, hablamos obviamente con responsables del conflicto, hablamos con empresarios, hablamos con estudiantes, con testigos, es decir, con todas las personas que quieran apoyar este proceso. Entonces, la metodología que usa la comisión es una metodología también de triangulación de información, es decir, tenemos la información primaria súper importante y tenemos la información también de los libros, ¿no? De la información secundaria, de los datos que hay, de la unidad de víctimas que ha aportado tantos datos del Centro de Memoria Histórica. Entonces, eso genera una triangulación en donde podemos realmente establecer esas verdades profundas que no se han contado. Bueno, yo quiero invitar a la doctora, usted que conoce bien también este tema de la Comisión de la Verdad, de esa persona que fue no solo alma y vida también de la Comisión de la Verdad, como es el doctor Alfredo Molano, sino un estudioso, una persona que a través de su centro de estudio y de investigación de la Universidad Nacional y en todos los cargos donde ocupó, pues prácticamente un investigador nato de la violencia y de la historia, sobre todo de los derechos violentados de los campesinos en el país. Porque es importante recordar y presentar hoy aquí al doctor Alfredo Molano, extinto, y quien estuvo también antes de morir precisamente aquí en esta zona hace menos de un año. Bueno, pues como todos saben, Alfredo era uno de los comisionados, digamos, con más experiencia dentro de ese grupo de comisionados que inicialmente eran. Alfredo yo creo que nos da un legado muy importante y es precisamente esa forma de trabajar profundamente y humanamente con los campesinos, ¿no? Y con las poblaciones que trabajamos. Y digamos, el legado es de escucha, ¿sí? Y de poder transmitir, ¿cierto? Y de poder crear sentidos, ahí sí, para poder comunicar esas verdades que nos ha contado la gente. Molano insistía mucho que en este territorio hay que hablar de 3 temas específicos, que son la coca, la guerrilla, ¿sí? Todo su nacimiento, su forma, ¿cierto? Y la colonización. Y es por eso que nosotros hemos tratado de mantener, obviamente, esa línea, adicionando como todos estos elementos que te he estado contando. Para él era muy importante todo el tema también del caso de las Malvinas, porque para él las Malvinas era un reflejo precisamente de esas formas de poblamiento urbano también relacionadas con la violencia. Y una violencia que no necesariamente es de conflicto armado, ¿cierto?, de la persona víctima y la victimaria, sino también esas violencias estructurales que van cercanas al conflicto, que tiene que ver con la pobreza, la falta de tierras, la falta de servicios, que es una de las cosas que pasaron en Malvinas. Bueno, Cristian, veamos este video y ya volvemos aquí con nuestra invitada de la Comisión de la Verdad. Estamos en el barrio Las Malvinas y aquí sobre el mirador que da a Florencia, una ciudad de unos 250.000 habitantes. La historia del barrio de la invasión de las Malvinas es parte de la historia de la violencia en el Caquetá. Aquí llegaron miles de refugiados del norte y del sur del departamento en diferentes olas. Una ola relacionada con la llegada del M-19 o también las peleas, las batallas de los cocaleros contra el ejército en el año 95, que fue una segunda gran ola. Después la fumigación de los cultivos de coca dio por resultado otras olas de invasión a esta zona. Así que este barrio de Las Malvinas, que queda entre Florencia,
a un lado y la gran vista de la Amazonía por otro, es testigo de la historia de la violencia en la región. Bueno, qué bonito oír hablar de esta, creo que es la mayor invasión de Colombia y que se registró en esta época, la conformación del barrio Las Malvinas, en una voz tan especial. Y gracias a usted por permitirnos a la Comisión de la Verdad escucharlo en la voz de Alfredo Molano. Importante también este análisis y este concepto, ¿no? Sí, además que pues el conflicto también pasa por lo urbano, ¿no? Entonces estas dinámicas urbanas son las que también necesitamos escuchar, y yo creo que Malvinas es como una conjunción y como un tema donde se unen tantas cosas del conflicto, de las personas que vinieron, lo que pasaba acá, las formas organizativas que salieron de ahí también súper importantes. Entonces creo que Malvinas es uno de los casos ilustrativos de esas dinámicas urbanas del conflicto. Bueno, usted como investigadora también ha tocado unos temas y obviamente su equipo, todo el equipo de la seccional acá que preside obviamente también y que lidera Fernando Cruz Artunduaga aquí en el Caquetá, todo este tema de las comunidades indígenas y los afro. ¿Cómo va ese tema? ¿En qué se han enfocado por estos días y qué se piensa como concluir? Bueno, pues para contarles como a todos y a todas, es que nosotros hemos estado en todo el Caquetá, ya recorrimos los 16 municipios, hemos ido a muchas de las veredas, muchas personas de las veredas han venido también, tanto a la Casa de la Verdad aquí en Florencia como a las cabeceras municipales, y hemos descubierto también una cosa que nos ha parecido muy interesante y tiene que ver con las afectaciones afro. Voy a hablar primero de los afro y luego de los indígenas. Y es que pareciera que no existiese entonces población afro en toda la Orinoquia. Y sí hay una población afro súper importante, y los afros llegaron aquí también, obviamente volvemos a ver porque esta tierra pues representaba también oportunidades y paz, pero también porque tuvieron un papel muy importante en la educación de las personas rurales, ¿no? Ellos venían, la mayoría profesores, vinieron pues como con todo este apoyo también de la Iglesia Católica en esa época, pues de los consolatos y los hermanos que estaban en esa época, y los padres de ese momento, y ellos llegaron acá. También hubo obviamente población desplazada del Putumayo, ¿cierto? Sobre todo por Bututo y esa parte hacia Curillo. Y estas personas representan también pues una población importante. Y ellos tienen varias demandas, entre ellas que a ellos no se les ha reconocido territorios colectivos en el Caquetá, ellos no tienen consejos comunitarios como si los tienen en otro país, y también hay una falta como de autorreconocimiento de muchos de los afros y como de su cultura. Y ese rechazo a eso tiene que ver con la estigmatización, porque ellos, por ejemplo, a muchos se les confundió o la gente los señaló de paramilitares, porque los paramilitares que vinieron acá, pues muchos eran provenientes de la costa atlántica. Pues. Sí, eran de Córdoba, de Urabá y demás. Entonces la gente ha tenido pues ese tipo de estigmatización, sumado por supuesto también a ya racismos pues estructurales que han estado no solo en este territorio, sino en todo Colombia. Entonces para nosotros es súper importante también mostrar esa cara afro del conflicto armado. Con los indígenas también, o sea, tanto en la macro Orinoquia y la Amazonia, como estaba diciendo antes, pues tenemos unos casos indígenas que resaltar, como el tema de los foreguajes, pero también los indígenas en Vera, que sabemos todos que hay unos resguardos también aquí en Florencia, y unos cabildos en Florencia, y otro tipo de indígenas como los Inga y toda la victimización que han sufrido en defensa pues de su territorio y del río frente a todas las problemáticas ambientales que existen en su territorio. Estoy hablando de San José del Cragua, de Yurayaco, ¿sí? Entonces están también los indígenas ingas, por supuesto los Huitoto, inicialmente victimizados por todo el tema de las caucheras, que vinieron subiendo también a compartir territorios con otros indígenas de la región del Caquetá, pues son otros de las poblaciones mucho más victimizadas. Y en el caso de los indígenas, para ellos el tiempo que empieza el conflicto no es 1958 como lo cree la comisión o lo cree, ¿cierto?, los campesinos.
viene de más atrás. Entonces, las lógicas de trabajo con los indígenas son muy distintas, tienen que ver también con entender y una conversación mucho más, una palabra mucho más dulce, si se quiere decir. De respeto a las tradiciones, de reconocimiento a esa cultura, sí. y eso es lo que ellos nos aportan. Exacto. También, muy importante. No, es que en todos los aspectos, desde cómo trabajan la tierra hasta cómo mantienen la familia y su organización de autoridad también. Claro. Todo es otro, es como ahí dice popularmente otro cuento, sí. pero que tiene mucha incidencia en todo también en esos territorios indígenas. Sí, es entender, por ejemplo, para ellos hay muchos indígenas, en especial los Huitoto, que para ellos poner la memoria es precisamente también en el tejido de sus canastos. Entonces hay muchos que dicen, pero yo para qué voy a deshacer mi canasto, para qué lo voy a destejer, eso ya pasó. Pero a medida que uno va hablando con ellos van saliendo todas esas cosas del conflicto que han configurado una forma de vida distinta a la que ellos tenían y que la ha desmejorado. Entonces para nosotros también es importante hablar con ellos. Bueno, vamos a pasar a otro tema muy importante, porque hemos hablado mucho de esta zona de San Vicente del Caguán y de Pato Balsillas. ¿Por qué no nos presenta usted este informe sobre el Pato Balsillas? ¿Qué es lo que vamos a ver en este siguiente video? Bueno, nosotros lo que vamos a ver en este momento es un video que se hizo en el marco de un reconocimiento al campesinado y como a los aportes que han hecho tanto a la paz, a la construcción del país y también obviamente como sujetos víctimas de este conflicto. El Pato es una zona campesina por excelencia. Es una zona también muy especial en cuanto a su geografía, a que está la zona de reserva campesina también y a que por supuesto también fue parte de todo el despliegue de la guerrilla, digamos uno de sus sitios más emblemáticos. Entonces vamos a presentar un video que hicimos allá. Si no fuera por nosotros los campesinos en las grandes ciudades, yo creo que sería difícil la vida, porque nosotros somos los que cultivamos, somos los que llevamos la comida a muchas partes y a las grandes ciudades e inclusive al exterior. Nosotros como campesinos no tenemos como lo tienen muchas gentes, primas, seguros, etcétera, etcétera. Nosotros como campesinos somos los más olvidados, se puede decir, por parte de los gobiernos. Digamos los latifundistas, los corruptos, la gente que no quiere que el campesinado salga, surja, porque pues que eso no les conviene. Como campesinos siempre nos han estigmatizado, nos han tildado de bandidos, de guerrilleros, etcétera, etcétera. Y pues eso no es cierto, porque nosotros como campesinos lo que hacemos es luchar para sobrevivir, organizarnos y sacar a este país, esta zona adelante. Yo creo que eso es una cultura que viene desde los primeros colonos que entraron a esta zona, que se unieron para poder sobrevivir. Y nosotros pues hemos llevado esa cultura y hemos mirado que para poder sobrevivir, para poder hacer la lucha, la resistencia, hay que estar organizados. Gracias a eso somos zona de reserva, donde no hay latifundios, donde aquí no se cultivan cultivos ilícitos, porque ahorita pues gracias a Dios no hay el conflicto armado, pero mire que hay mucha pobreza, hay gentecita que aguanta hambre y nomás nosotros acá, mire, no tenemos ni la energía, no tenemos médicos, no tenemos vías, ustedes pueden mirar esas vías como están. Yo sí quiero ver esta zona, y no solo esta zona, sino el país, en que haya una completa paz, una paz verdadera, que ver que toda esa gentecita tenga los mismos derechos que lo tienen los de corbata.
encantada yo de ver estas tomas, sobre todo ver el Caquetá de diferentes áreas. De verdad, muchas gracias le damos a Lina por estas tomas. Pero yo no la puedo, yo no la puedo dejar ir a usted, doctora, sin preguntarle precisamente el tema de mujer, el tema de género. ¿Cómo se está investigando y también qué se espera, aunque eso va para otro capítulo, otro programa, sí, para que nos diga cómo va el tema de género y las violencias contra las mujeres aquí en el Caquetá? Bueno, yo creo que lo que hemos escuchado de las mismas mujeres es algo muy interesante y es precisamente que tenemos que tomar el papel de las mujeres de una mirada mucho más interseccional, es decir, que tiene que incluir todos los factores. No es lo mismo una mujer afro de Florencia que una mujer afro, no sé, que está viviendo en Bututo, ¿sí? O una mujer que es campesina pero sí ha tenido posibilidades de estar más cercana a posibilidades de trabajo que otras personas que no lo han tenido. O sea, digamos, esa mirada interseccional que cubre tantos factores nos da también para entender que las mujeres han asumido muchos roles dentro de la guerra. No solamente como víctimas, sino también incluso han logrado cambiar ciertos paradigmas que se tenían en la región. Me explico. Hay mujeres incluso que han tenido en sí mismas diversos roles. Entonces uno puede, por ejemplo, ver en el fenómeno de la coca en el Bajo Caguán, mujeres que, claro, durante la época de la recolección y todo, pues solamente eran las cocineras, o siempre los roles como típicos de las mujeres en este tipo de economías, en donde solamente cocinan o cuidan a los niños, que es un rol cuidador muy importante, que ahorita vamos a hablar también de eso. Pero también está el rol de las mujeres, que muchas tuvieron o empezaron a manejar una propia economía independientemente de los hombres. Y eso es una cosa interesante, en tanto que hace que las mujeres vean también que son, digamos, dueñas y sujetas de derechos para poder también vivir, digamos, una vida económica no ligada necesariamente a su pareja sentimental, ¿sí? También están estas mujeres cuidadoras que también incluso en la misma guerra, ¿cierto? Como en la misma guerrilla, las mujeres tenían un rol de cuidadoras, ¿no? Muchas de ellas eran enfermeras, eran quienes estaban pendientes como de cuidar, pero en el mismo tiempo también en la guerrilla, por ejemplo, las cosas de la rancha, que son la forma de preparar la comida, eran acciones como compartidas. Digamos que las mujeres también empiezan a empoderarse en otras cosas. Entonces vemos como en la línea del tiempo del conflicto, las mujeres que al principio no participaban en las juntas de acción comunal y después entonces empezaban a participar, no solamente en las secretarias, sino eran tesoreras o incluso también presidían las juntas de acción comunal, y uno empieza a ver como esos cambios, ¿no? Otras mujeres se lanzaron a concejales, otras mujeres empezaron a tener unos cargos como en los espacios de tomas de decisiones, que eso es muy importante, ¿no? Entonces las mujeres han tenido también formas de hacerse organizaciones de solo mujeres, como por ejemplo en Cartagena del Chaira, que tenemos esta organización de Mumidavi, que es esa de mujer que misterio de Dios que da vida a la vida, que es una organización que ayudó, por ejemplo, mucho a Peñas Coloradas en todo el tema de su desplazamiento. Y, digamos, ver empoderadas a las mujeres como en estas formas de resistencia, porque es una forma de resistir ese conflicto armado. Entonces, las mujeres, por supuesto, tienen, y todo, digamos, el enfoque de género tiene una visión especial y, digamos, un tratamiento especial dentro de nuestra investigación. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy en esta sección de la Comisión de la Verdad, sobre todo de conocer ese trabajo que vienen realizando el personal vinculado de la Comisión de la Verdad aquí en el Caquetá, obviamente coordinado también por la Comisión a nivel nacional. Muchísimas gracias le damos a la investigadora Lina Forero Martínez por haber estado aquí con nosotros, por habernos acompañado y sobre todo por compartir toda esta experiencia, y queda pendiente ampliar más este tema de la mujer. Muchísimas Claro que gracias. sí. No, a ti, muchas gracias a todos los que nos están viendo, escuchando. Participen todavía en la comisión, hay tiempo para escucharles. Bueno, ya regresamos aquí en Enfoque con dos invitadas súper especiales. Quédese con nosotros. Este programa fue posible gracias a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el apoyo de la Unión Europea.